¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es 26 Internacional. Hoy nos acompaña Enrique Romero. Vamos a estar tratando tres temas importantes ocurridos en la escena mundial. El primero de ellos ocurrió en Alemania. Hubo elecciones en lo que antes se conocía como la Alemania del Este. Y alternativa para Alemania, aparentemente según las encuestas, podía dar el batacazo. Finalmente quedó como la segunda fuerza, pero las que ganaron quedaron muy debilitadas. Estamos viendo grupos o partidos políticos, Enrique, que están haciendo sentir su poder en una Europa que algunos detractores lo llaman eurófobos, pero en realidad quieren otro tipo de Europa. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, ¿qué tal, Manuel? Este partido nuevo ya tiene 6 años, pero viene avanzando a paso muy fuerte. Alternative für Deutschland, algo así como Alternativa para Alemania sería la traducción. Es el partido nacionalista de los alemanes, pero nacionalistas escritos con C, no con Z. Como muchos de sus detractores pretenden acusarlos y dejarlos de lado por ese tipo de inclinación hacia la defensa del interés nacional, oponiéndose a todo lo que vienen planteando desde el gobierno de Angela Merkel, la CDU, con respecto a las fronteras abiertas, a la inmigración, al europeísmo desde la Unión Europea. Bueno, este partido se opone a todo esto y viene avanzando muy fuertemente. En cada elección gana cada vez más. Si bien en esta elección ahora a nivel provincial, sí, Sajonia, claro, y Brandenburgo. Sajonia y Brandenburgo salió segundo, sí, en los dos casos, en una contra la CDU de Angela Merkel y en la otra contra la socialdemócrata, avanzaron muchísimo. 10%. Y cada elección que se da en Alemania vienen avanzando. Entonces, de acá a las elecciones generales del 2021, va a terminar siendo un partido muy, pero muy fuerte y en un contexto de euroescepticismo, donde cada vez más países de Europa hacen sonar sus voces en contra de lo que es la Unión Europea, en contra de las políticas de Bruselas. ¿Cómo quedará esto? Yo trato de ver por ahí, no dudo que haya partidos eurófobos, pero hay otros partidos que son contestatarios y tienen actitudes contrarias a lo que señala Bruselas, porque no es por ahí lo que ellos esperaban de Europa. Bueno, a ver, está claro, son cada vez más fuertes las voces que suenan en contra de lo que es la Unión Europea, porque lo único que viene hasta ahora evidenciando es que a través de la renuncia a la soberanía monetaria que han hecho todos estos países en favor de la creación del euro, son cada vez mayores las desigualdades, cada vez mayor el desempleo, y siempre todo el gran ganador de esto es Alemania. Y mirá qué detalle, que esto sucede en el seno de la propia Alemania. ¿Y por qué? Porque también existe una gran desigualdad dentro de la Alemania, y es la desigualdad entre lo que era la antigua Alemania, la República Federal Alemana, y la República Democrática, la comunista. Alemana. Lo que estaba del otro lado del muro de Berlín, del lado del este, hoy por hoy también refleja la desigualdad. Muchos jóvenes se van de la Alemania del Este hacia la Alemania del Oeste. Estos dos Landers, como le dicen ellos a las provincias, son de Alemania del Este. Ahora vos fíjate que también esa situación puede ser parangonada con el tema del Brexit. Hoy hubo un diputado conservador que se pasó al liberal democrático de las filas de Boris Johnson. Aunque Boris Johnson está decidido a seguir adelante con salirse por las malas, sea como fuere, aunque evidentemente la situación se le está poniendo peliaguda. Bueno, es decir, la salida del Reino Unido es salida, no queda otra. Así es. Él le están haciendo una jugada de subir la apuesta y él la está subiendo todavía más. La semana pasada él se presentó ante la reina de Inglaterra para pedirle que suspenda al Parlamento. Sí, hasta el 14 de octubre, pero puede haber elecciones anticipadas. La reina lo hizo. Pero los Tories se están apurando y hasta el 9 de octubre tienen la posibilidad de sesionar, y en esta sesión lo que quieren es imponerle a Boris Johnson que haga un Brexit con acuerdo sí o sí y que pida a Bruselas una prórroga
hasta por lo menos enero para llegar al acuerdo final del Brexit. Esto no quiere decir que desde Bruselas lo vayan a escuchar y se la vayan a conceder la prórroga. Son las pretensiones que plantean los Tories desde el Partido Laborista y el Partido Conservador con respecto a lo que debería hacer Boris Johnson. Pero ¿cómo sube él la apuesta ahora? ¿Cómo? Él está planteando la posibilidad de convocar unas elecciones generales antes del 31 de octubre. La fecha que él propone es el 14 de octubre. Y si esto sucediera, al Parlamento se lo disuelve entero y generaría el correr a un costado de todos los Tories que se están oponiendo. Creo que le había pedido a la reina que el Parlamento, si se me permite, durmiera hasta el 14 de octubre. Así es. Y hubo manifestaciones, le decían que había hecho un golpe de Estado y todo. Mirá los términos que vos usás. Sí. Que se declare en sueño el Parlamento, términos muy de sociedad secreta de origen británico. Puede ser. Pero sí, exactamente, y de eso se trata, sí. No por nada, la reina de Inglaterra en la villa de su cinturón luce una escuadra y un compás. Son todas terminologías que se usan en las cortes británicas porque todas estas modalidades son muy comunes. Y las manifestaciones contra Johnson, que le estaban diciendo que eso había sido un golpe a la democracia. Sí. Bueno, muy manipuladas también por los medios, las manifestaciones contra Boris Johnson. Si uno ampliaba la foto, sí, se veía que no eran tan multitudinarias como el título que planteaban con la foto así tomada. Igual no puede haber otro referente, ya está. No puede. Muchos piensan que no hay marcha atrás ya. Tanto Porque se está hablando de la salida dura, claro que sí, o blanda. Pero salida hay. Pero sería la estocada final a la democracia hacer otro referéndum. Sí, democracia, sí, voten en la medida de que voten lo que yo quiero. No votan lo que yo quiero, se vota de vuelta entonces. Bueno, eso lo han recomendado algunos escritores. Si el pueblo no te gusta, hay que cambiar de pueblo, ¿no? Exacto, entonces... pero la pregunta que queda flotando en el aire, ¿dónde está la democracia? Porque estamos hablando de países centrales. Cuestiones similares suceden en Italia, que acaban de discutir si iban a apoyar o no al nuevo gobierno. Salvini quedó fuera. Salvini quedó afuera, pero la amenaza... Le salió mal, ¿no? Le salió mal, exactamente. Porque quería elección. Siempre la amenaza era disolvemos todo y votamos de vuelta. Pero cuidado, que Salvini no está muerto, tiene poder de verdad todavía. Todavía tiene, pero sus detractores avanzaron bastantes casilleros hoy en la votación que se hizo hoy mismo en Italia. Donde hay problemas graves, y los seguimos comentando desde hace 3 meses, 14 semanas aproximadamente. ¿Sabes que quemaron la bandera china en Hong Kong? Sí, sí. Y aparecieron chinitos con pasaportes británicos en la mano. Diciendo nosotros somos británicos. Exactamente. Y todo esto también es parte del Brexit. Hay que unir todo tiene que ver con todo. A China se la controla a través de Hong Kong desde la City de Londres. Esto hay que decirlo. Mientras China siga teniendo su bandera roja, sigue siendo un país controlado desde la City de Londres. No como hicieron los rusos, que eliminaron la bandera roja de la Unión Soviética y recuperaron su propia soberanía. Acá pasa algo similar. Todo esto no es casual, que estas revueltas surjan en Hong Kong, que aparecen primeramente porque salieron a manifestarse en contra de una ley supuestamente arbitraria o no, es discutible, pero que esto termina derivando en que quieren democratizar a la China comunista. Está claro que se trata de algo ingenierizado. ¿Será que el Brexit que tienen propuesto desde los centros de poder globales, con sede en la City de Londres, no en Londres, en la City? La City de Londres es un pedacito así, es una milla cuadrada sobre la cual ni siquiera la reina de Inglaterra tiene jurisdicción. Bueno, los señores que gobiernan desde ahí no tendrán un plan de reconstruir el orgullo del Imperio Británico en los términos del siglo XIX. Pekín dijo que detrás de todas estas manifestaciones hay una mano negra, dice, de Estados Unidos. Yo me animaría a decir de Estados Unidos y también del Reino Unido. De hecho, uno de los líderes de los estudiantes, Joshua Wong,
se encuentra en Taiwán como para pedir apoyo de los taiwaneses, cuando Pekín había dicho que en el momento en que Taiwán proclame su independencia de manera oficial, la Marina china le cae encima. Es decir, hay un intríngulis muy complicado, porque para donde vayas te enfrentás con alguien que te está apuntando. Todo esto es para dinamitar el poder de Pekín, está claro. Lo veo muy difícil, ¿o no? Asusan en todos los focos de conflicto que existan alrededor de Pekín como manera de dinamitar el poder de Pekín. Lo saben y no son tontos, son expertos en el juego del Go, que es un juego superador al juego del ajedrez. Si el juego del ajedrez es el juego de la estrategia por excelencia, el Go es 10 veces más difícil. Y también el arte de la guerra de Sun Tzu era chino, Sun Tzu. ¿Y qué decía? ¿Cuál era la premisa básica del arte de la guerra de Sun Tzu? Si hay guerra, que tu enemigo no sepa que hay guerra. De hecho, la que gobierna Hong Kong, Carrie Lam, salió a decir, por algunas escuchas que hubo, que en realidad ella bajo ningún concepto le había presentado su renuncia al gobierno de Pekín. Por lo tanto, la cosa sigue exactamente igual. Hubo una rotación de soldados en Hong Kong, del Ejército Popular, y la policía también está actuando ahí como corresponde, pero no, uno pensaba que por ahí estaba el tema de que iban a utilizar la fuerza, pero aparentemente solo la presencia. La prensa global está presionando porque quiere tener de vuelta una foto de un chinito parado frente a un tanque en la plaza. Pero eso se olvidaron. Están esperando ese momento y Pekín no les va a dar ese gusto. Vos sabés que en nuestro país está Javier Ortega Smith Molina, que es el secretario general de un novísimo partido en España que es Vox, que como ellos han contado comenzó con 25 locos y en poco tiempo llegó a tener unos 3 millones de votos aproximadamente. El hecho que además de haber nacido en Madrid, Ortega Smith tiene ciudadanía argentina y se encuentra en nuestro país. Nosotros le preguntamos las razones y nos dijo esto. Siempre tiene una parte familiar, siempre, las visitas, y una parte de amistad y de volver a una de las naciones de las que me siento orgulloso de formar parte, pero en este caso con más razón impulsar el proyecto político de Vox, reunirme con colectividades, reunirme con empresarios, con políticos, con medios de comunicación y dar a conocer cuál es nuestro proyecto, cuál es nuestra propuesta y humildemente aportar lo que pueda ayudar a que Argentina también tenga una alternativa al discurso imperante. El 15M dio origen a los indignados, que dio origen a indignats también en Francia. Hasta hubo indignados en Nueva York. Y después de eso resultó Podemos. No hubo muchos resultados, o hubo algunas otras cuestiones que no fueron consideradas, y salió Vox, que es una especie de indignados también. ¿Contra qué? Bueno, el indignados del que se aprovechó la extrema izquierda, el comunismo, aunque se disfracen de morado y se llamen Podemos, es el marxismo de toda la vida, es la indignación lógica y normal ante quienes estaban cansados ya de una corrupción desbordada, una corrupción descontrolada. Todos los partidos políticos, el Partido Socialista, el Partido Popular, el PNV, Convergencia y Unión, estaban formando auténticos negocios en torno a la política, negocios de corrupción mafiosa, en la que todos los partidos políticos y los sindicatos, y cuando digo todos los partidos políticos digo también Izquierda Unida, de la que luego formó parte en coalición con Podemos, todos los partidos políticos habían metido la mano en la caja, todos habían subvencionado sus campañas electorales de manera corrupta, se habían perdonado créditos y habían robado los directivos. Pero digo todos, porque las cajas de ahorro en España fueron un ejemplo de lo que era el ahorro popular, hasta que la ley de cajas de ahorros introdujo el control de los partidos políticos. Dicho lo cual, Podemos se aprovechó de unas causas justas, de una indignación entendible, para utilizar y llevarse esos votos hacia lo que no es más que el fracaso absoluto en política, como es el marxismo. Nace Vox.
Vox nace como indignación, como rechazo, pero también como una necesidad de darle voz a muchos millones de españoles que no nos sentíamos representados. Españoles que, al margen de las siglas políticas, nadie nos defendía frente a una fiscalidad abusiva. Nadie nos defendía frente a una amenaza de invasión migratoria descontrolada. Nadie cuestionaba el sistema de las comunidades autónomas, que nos causa un daño económico brutal a los españoles, además de enfrentarnos y además de ser el trampolín de los separatistas. Nadie nos estaba defendiendo en la libertad de educación. Por tanto, ¿por qué nace Vox? Para darle voz a millones de españoles que no están representados, que no estaban y que hoy, por fin, tienen una voz en el Congreso, en el Senado y en las municipalidades. Tuvieron una fuerza muy grande para llevar la parte acusatoria contra el Procés. ¿En qué situación está el hecho ese del Procés y de los que están siendo juzgados? Nosotros fuimos el partido en solitario, una vez más, como tantas cosas, en solitario incluso al inicio ni siquiera la Fiscalía, ni siquiera la Abogacía del Estado, que iniciamos toda una investigación contra lo que al principio eran sospechas, indicios, y luego se ha confirmado que era un auténtico golpe de Estado desde la Generalidad de Cataluña, contra la Constitución, contra la nación española y contra las libertades. Ese proceso nos ha llevado 2 años y medio, durísimos, en los que en solitario la primera parte y luego, por suerte, acompañados de la Fiscalía General del Estado y en cierta medida, mucho menor, pero en cierta medida de la Abogacía del Estado, logramos sentar en el banquillo al Gobierno de la Generalidad y a la mesa del Parlamento de Cataluña. ¿En qué situación estamos? Pues después de un proceso que ha generado cerca de 52.000 folios de causa, el proceso penal más importante en el Tribunal Supremo, en el que la acusación popular de Vox ha sido quien ha logrado el 80% de la carga probatoria. En este momento nos encontramos pendientes de que se dicte sentencia. La vista judicial terminó en el mes de julio y a partir de ese momento empezó el proceso de deliberación, votación y fallo de la Sala de lo Penal. Y calculamos que a mediados de septiembre o máximo mediados de octubre habrá una sentencia que esperamos que sea una sentencia condenatoria con penas de prisión que en algunos casos pueden llegar a los 30 a 35 años. ¿Y ahora qué? Bueno, España viene sufriendo desde hace más de 100 años el intento de grupos separatistas de romper nuestra unidad, especialmente desde Cataluña, el País Vasco, aunque ahora, por culpa en gran medida del sistema de comunidades autónomas, se ha fomentado indirectamente, pero ese es el resultado que ha dado, grupos separatistas en Galicia, grupos separatistas en Baleares, grupos separatistas en Valencia, bueno, y hay cosas tan absurdas como grupos separatistas en Andalucía. Bueno, absurdos son todos, pero quiero decir tan estrambóticos, ¿no? ¿La razón cuál es? Pues yo diría que la razón es principalmente porque no ha habido un discurso nacional, porque se ha tratado la cuestión nacional siempre con complejo, sin decir claramente que defender la unidad de España es moralmente superior a intentar su fractura. El trasladar un mensaje que nosotros durante 5 años antes de fundar Vox lo hicimos a través de la Fundación de NAES para la Defensa de la Nación Española, el mensaje de que la unidad de España no está sustentada en un acuerdo constitucional. La Constitución, dice así su artículo 2, se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Porque nuestra nación tiene más de 10 siglos de historia, porque ya desde la época en que luchábamos por reconquistar el territorio que había sido ocupado por los musulmanes, desde la época de los visigodos, desde la propia marca hispana con los romanos, existía el concepto de nación. El que en España, no sé, creo que desgraciadamente también en la Argentina, un político reconozca que se ha equivocado, ya es difícil. Que reconozca que ha engañado, ya es casi imposible. Y que reconozca que ha delinquido, ya directamente sería un milagro. Bueno, esta es la realidad, que un presidente del gobierno hizo falsificación de un documento oficial, como es una tesis doctoral, y que no haya tenido la inmediata dimisión, porque lo que estás diciendo como presidente de la nación es que tú te has permitido la licencia de engañar
un título doctoral que luego te habilita para poder dar clases en la universidad, de poder tener alumnos, poder emitir certificaciones. Es muy grave, pero es muy grave, y alguno dirá, bueno, pero aquí no robó millones, robó algo mucho más importante, y es la dignidad y la decencia que debe tener cualquier persona, pero especialmente quien ostenta la presidencia de la nación. Nosotros como Vox, una vez más en solitario, fuimos los únicos que interpusimos una querella ante el Tribunal Supremo, ante la Sala de lo Penal, considerando que había clarísimas pruebas, y las aportamos, de un delito de falsedad documental, pero el Tribunal Supremo, por estas cosas que a veces tienen que ver poco con el derecho y a veces más con la política, no quiso admitir a trámite la querella y sobreseyó el asunto. Tenemos el caso de las guerras comerciales, que en realidad siempre encarnan intereses muy fuertes. Se reunió el G7, que Putin decía que era la reunión de los ricos. Macron quiso jugarla muy fuerte. Macron está jugando mucho en España, que no le corresponde. Y es la opinión de muchos que Europa está débil. Hay un Brexit, hubo una crisis y hay una crisis en Italia, pero hay una postura contra la Unión Europea, como dicen y me han dicho algunos. Estoy de acuerdo con la Unión Europea, pero no esta Unión Europea. Es una maniobra más de la manipulación mediática, cuando los que están en el poder en Europa, controlando absolutamente todo, han sido los responsables de poner en riesgo, de estar poniendo en riesgo la propia seguridad de Europa, la propia identidad, la propia soberanía de Europa, porque han perdido cualquier razón por la cual se creó la actual Unión Europea, que era para preservar Europa, precisamente, para defender sus fronteras, para defender su seguridad, para defender su economía. Y resulta que le están abriendo las puertas a las mafias del tráfico de las personas, están debilitando nuestras fronteras. Una Europa que se ha convertido en unas instituciones burocráticas, con una un gasto tremendo innecesario entre el Parlamento, la Comisión, que no se ve repercutida en beneficios reales para los europeos. Se produjo una desafección brutal con las instituciones europeas. Podríamos decir que cuando llegan las elecciones europeas, los europeos votan sin ilusión. En el fondo no se sienten representados por el Parlamento Europeo. ¿Y por qué? Pues porque Europa en el fondo no les estaba defendiendo, no les aportaba nada nuevo. Los principios de la Unión Europea, los principios de la seguridad, los principios de la identidad y del respeto a lo que no es otra cosa que el Occidente, la civilización, la cultura, la filosofía griega, el derecho romano, el humanismo cristiano, todo lo que conformó Europa y que luego se transmitió. Es lo que se llama la civilización occidental, judeo-greco-cristiana. Greco-cristiana, que luego se transmitió a todo el mundo, ¿no? Especialmente a todo lo que es la obra de Hispanoamérica. Bueno, ¿por qué están naciendo estos movimientos de rechazo ante esa Europa de la burocracia, de los lobbies, la Europa que no nos representa? Precisamente porque los europeos, la inmensa mayoría, seguimos queriendo mantener la esencia de lo que significa Europa, y no queremos que Europa caiga por una invasión islamista, que caiga a los pies de las economías de las multinacionales o de los poderes internacionales del globalismo y del mundialismo, que no entienden ni de los estados-nación, ni entienden de la identidad propia de las naciones. Y en esa confluencia de respeto a nuestra seguridad, a nuestra identidad, a nuestra soberanía, a los estados-nación, se están formando grupos políticos muy importantes que van a terminar cambiando en breve tiempo el curso del rumbo desastroso que llevaba Europa. Bueno, esta es la primera parte de nuestra entrevista con Javier Ortega Smith Molina. Te agradecemos, vamos a tener una segunda parte de este tema. Te agradecemos mucho, Enrique, de haber estado con nosotros. Gracias, Manuel. Y a ustedes también. Nos volvemos a encontrar próximamente en esto que es 26 Internacional. Gracias.